Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí una verdadera emoción poder estar acá esta noche frente a ustedes, poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta noche. No es cualquier noche, es una noche de Navidad, una noche en la que celebramos el recuerdo de la venida de nuestro Señor Jesús. Quiero, por favor, que ahí en los lugares, ahí donde están, me acompañen con una oración para poner en manos de Dios este momento. Bendito Dios que estás en los cielos, te queremos dar muchas gracias, Padre, por este maravilloso día, esta maravillosa tarde, esta maravillosa noche, esta maravillosa reunión. Gracias, Padre, porque sentimos tu presencia, sentimos el poder de tu Santo Espíritu moviéndose acá. Quiero pedirte, Señor de los cielos, que quites toda influencia humana en lo que tú quieres exponer esta noche. Solo que me uses, Padre Santo, como un vaso de barro para tu propósito. Pido que lleves tu palabra a cada corazón de mis hermanos en la manera y en la medida en que tú lo hayas decidido. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén. Lucas 2, versículos del 10 al 14. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Este pasaje de la Biblia, que no es muy frecuentado en el transcurso del año, sino específicamente en estas épocas, nos traslada a esa maravillosa noche en la que unos pastores fueron avisados por un coro de ángeles que el Señor Jesús había nacido. Seguramente hemos escuchado muchas veces esta historia. Yo hasta este momento no soy capaz de imaginarme el impacto que generó aquella situación. No era una noche cualquiera, no era un coro cualquiera, ni siquiera los niños de Viena. Era un coro de ángeles. Imagínense usted, eso no pasaba todos los días. Posiblemente ellos jamás lo habían visto y jamás se lo habían imaginado. Este es un pasaje usualmente leído, como decía, y meditado, y algunas veces es utilizado incluso en propaganda o en publicidad navideña. En lo personal, este pasaje trae a mi mente recuerdos de mi niñez, recuerdos de mi infancia. Y seguramente alguien está diciendo por ahí: Logrón, ¿todavía se acuerda? Y sí me acuerdo. Sí me acuerdo porque eran una temporada muy especial para mí. Ensayos para un drama que íbamos a exponer o que íbamos a presentar para Nochebuena, practicar los villancicos, aprender un poema para declamarlo en Nochebuena. Y por supuesto, no podía faltar la esperanza, mucha esperanza de que los regalos fueran a ser mejores o por lo menos iguales que la Navidad anterior. En mi mundo infantil era una época que empezaba por ahí por la primera semana de diciembre y que se prolongaba más o menos como despuesito del mediodía del día 25. Después de eso era precedido por una semana de aflicción. Una semana de aflicción porque venía el Año Nuevo. Era el día de aniversario de la muerte trágica en un accidente de mi padre y mi mamá se ponía muy mal. Pero además de eso, después de que pasaba el primero, teníamos que empezar a prepararnos para el siguiente ciclo escolar.
Y al menos a mí eso era algo que no mucho me agradaba. Y mis hermanos, es un pequeño ejemplo de lo que para mí significaba la Navidad. Y es que la verdad es de que hoy día la Navidad significa muchas cosas y de muchas maneras para las personas. Aunque la Navidad tiene un sentido específico, un origen especial, las personas no le dan ese sentido. Le dan un sentido que va a depender de sus experiencias, va a depender de su contexto social y sí, muchas veces también depende del lugar donde están viviendo. Para algunos la Navidad no es otra cosa que una oportunidad para hacer negocios. Para otros es una época de malos recuerdos, tiempo de vacaciones o simplemente es una época de parranda y de desenfreno. Seguramente usted se enteró que Nicolás Maduro, por ejemplo, emitió un decreto para que la Navidad en Venezuela iniciara el 1 de octubre. Según dijo, sería algo positivo para la economía y la felicidad del pueblo. Vaya usted a saber si así fue. Hay muchos significados en el mundo, pero lo que no puede suceder, mis hermanos, es que para el pueblo cristiano tenga un significado diferente al que la palabra nos enseña. Esta es una de las razones por la que en este mes se desarrolló una serie que nos invita a renovar el significado de la Navidad en nuestras vidas. Como Luis Lira lo dijera hace 3 noches, es una serie de prédicas que parecen un poco diferentes a lo tradicional. Un poco diferentes, sí, quizás en forma, pero no en contenido sustantivo, porque a final de cuentas lo que nos señala es que la primera Navidad fue un parteaguas en la historia de la humanidad y 2000 años después sigue siendo un elemento trascendental en la vida de la Iglesia de Cristo. Lo es en mi vida y estoy seguro que también lo es en la suya. El nacimiento de Jesús marcó un comienzo, el comienzo del plan redentor de Dios. El evento no es simplemente una escena que nos sirve para adornar esta época. Tampoco es una escena envuelta en luces, en canciones y en aromas. Es el momento en que el cielo toca la tierra. Es el momento en que lo eterno irrumpe en lo temporal y es el momento en que Dios decide habitar entre nosotros. En el silencio de Belén, Dios puso en marcha su propósito de salvación. Un plan que no se improvisó, que se sigue desarrollando y se sigue extendiendo con amor, con poder, con paciencia a lo largo de la historia. Pero todo comienzo importante, mis hermanos, no termina inmediatamente. El final no viene inmediatamente. Siempre hay algo importante también en el medio. Y en el caso de Cristo no es la excepción. Este comienzo exige una respuesta de nosotros. Y es aquí donde el pasaje sobre el que vamos a meditar esta noche tiene una especial relevancia. Así es que yo quiero pedirles por favor que busquen en sus Biblias, en el formato que usted la tenga, y vayan a la epístola de Filipenses. Busquemos el capítulo 3. Vamos a estar meditando en el versículo 12, 13, 14, 15 y 16. Repito, Filipenses 3, versos 12 al 16. Este es un pasaje bastante conocido y en él vemos al apóstol Pablo escribiendo desde la madurez de su fe. Él reconoce en este pasaje algo sorprendente. Él está consciente que no ha llegado a la cima de su vida espiritual, sino que sigue caminando. No se presenta como alguien que ya alcanzó la perfección, sino como alguien que corre, alguien que está avanzando, alguien que sigue en la carrera. Él decía, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo.
Y estas palabras, mis hermanos, nos recuerdan que el nacimiento de Cristo no solamente inauguró el plan de redención, sino que además de eso también inauguró un proceso continuo de transformación en la vida de cada uno de los creyentes que hoy están en el mundo. Jesús nació para cumplir una misión divina. Hoy lo mencionaba Rolando. Pero de igual manera, cada uno de los que estamos aquí y hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido alcanzados para seguir y dirigirnos hacia una meta. Pablo, en este pasaje, entiende que haber sido tocado por Cristo implica movimiento. No hay lugar para la pasividad. La Navidad, mis hermanos, no termina el 25 de diciembre como terminaba para mí. Termina después de los cohetillos de las 6 de la tarde, sino que marca el inicio de una fe transformada. Y el mensaje para cada uno de nosotros en esta Navidad es que celebramos un comienzo que todavía está en desarrollo. El niño que nació en Belén no vino solo para ser admirado, vino también para ser seguido. Y seguirlo significa o implica caminar, correr, esforzarnos, enfocarnos, perseverar hasta alcanzar aquello para el cual el Señor nos alcanzó primero. Empezamos. El verso 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando Pablo afirma no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, está haciendo una confesión que rompe con cualquier pretensión espiritual. Acá, mis hermanos, está hablando un hombre que vio de cara al Salvador. Un hombre que ha predicado el evangelio con poder. Un hombre que ha sufrido a causa del nombre de Cristo. Y aún así, él reconoce con humildad que no ha llegado a la meta. Estas palabras, mis hermanos, nos enseñan que la madurez cristiana no se manifiesta a través de la autosuficiencia, sino en la conciencia clara de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de Cristo. El nacimiento del Señor nos recuerda precisamente eso. Dios vino a nosotros porque nosotros no somos ni éramos capaces de venir al Señor a través de nuestros propios recursos, a través de nosotros mismos. Pablo continúa diciendo, sino que prosigo. Y aquí es precisamente donde se evidencia el lenguaje del movimiento. Acá vemos que se cristaliza el esfuerzo intencional de una vida que no se detiene. La fe cristiana, mis hermanos, no es estática, es un caminar perseverante. El plan redentor comenzó con un niño acostado en un pesebre, aparentemente frágil y pequeño, pero con un propósito gigante, trascendental y poderoso. Así, mis hermanos, la vida cristiana comienza con un encuentro con Cristo que nos transforma, que nos impulsa, que nos catapulta hacia adelante. Prosigo, dice Pablo, no me rindo, no me conformo, no me detengo, no retrocedo. Luego Pablo añade, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esta frase, mis hermanos, revela que Pablo no está corriendo la carrera sin dirección. Pablo no se está dirigiendo hacia una meta efímera, hacia una meta vaga, hacia algo que no puede ser definido. Él entiende que su vida tiene un propósito que ha sido establecido desde antes por el Señor. Ustedes recuerdan la historia de Pablo. Pablo andaba tratando de dar casa a la iglesia. Y cuando Jesús toma a Pablo, Pablo no lo estaba buscando a él. Al contrario, Pablo iba en la dirección opuesta. Y es aquí donde este primer versículo, el 12, se conecta con el nacimiento de Jesús de una manera
poderosa. Cristo nació para alcanzarnos. Vino al mundo, mis hermanos, no solamente para mostrar el camino, sino para tomarnos de la mano y guiarnos a través del camino hacia la vida verdadera. Después que vemos esto, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Pablo nos da la clave. Es vivir ese anhelo santo, es avanzar, es crecer, es perseverar, es enfocar nuestra meta. Y el propósito es que nuestra vida cada vez refleje más la razón por la que Cristo nació, vivió, murió y también resucitó. Y no, aún no hemos llegado a la meta, mis hermanos, pero seguimos adelante, porque hemos sido alcanzados por aquel que cambió la historia, por aquel que ha definido y ha dado un carácter eterno a nuestro destino. Versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, aquí Pablo no está hablando desde un pedestal. Pablo está hablando a los filipenses desde el mismo camino en el que ellos están. Se incluye entre aquellos que todavía avanzan, entre aquellos que todavía aprenden, entre aquellos que todavía luchan. La verdad me parece extraordinaria esta confesión honesta y espiritual de Pablo. Él sabe que la vida cristiana no es un trofeo que vamos a exponerlo y a exhibirlo en una tarima, sino que es una carrera que se corre. Y esa carrera, mis hermanos, exige lo que ya dijimos. Exige perseverancia, exige dedicación, exige un enfoque, pero sobre todo exige un corazón dispuesto y con una idea clara de lo que queremos alcanzar. Pablo declara, pero una cosa hago. En un mundo lleno de distracciones, Pablo reduce su prioridad a una sola cosa. Pablo no dice, muchas cosas intento hacer. Pablo dice, una cosa hago. Todos los productos que nosotros encontramos en los comercios, en el mercado, tienen un propósito. Una refrigeradora, una estufa, un carro, una lavadora, una computadora. Cada una de esas cosas tiene un propósito. Y también tiene un propósito los productos artísticos, un libro, una sinfonía, una pintura, una escultura. Algunas veces este arte responde a las meditaciones filosóficas de la persona que los creó, o simplemente la idea es poner de manifiesto la habilidad, la capacidad, lo brillante que es la persona que lo creó. Ahora, si las creaciones del hombre tienen alguna finalidad, es lógico pensar que también lo tiene lo creado por Dios. Entonces, han surgido por ahí algunas preguntas y que ha sido objeto de discusión entre algunos filósofos en cuanto a darles la respuesta. Y entre esas preguntas está, ¿para qué sirve el hombre? ¿Tiene algún llamamiento? ¿El hombre tendrá alguna razón de ser? Mis hermanos, la Biblia enseña que el hombre es mucho más que el fruto del azar. El ser humano es mucho más que el producto de una casualidad. Cada uno de nosotros somos una creación especial de Dios. Cada uno de los que estamos acá sentados hemos sido creados con una finalidad, con un propósito, con una vocación. Pero ese propósito,
esa vocación debe tener una dirección. Y para que esa dirección no se pierda, Pablo parte de dos premisas que presenta a los filipenses. Primero les dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por supuesto que eso no se trata de perder la memoria. Esto se trata de no permitir que el pasado gobierne nuestro presente. Nuestro pasado puede estar cargado de culpas, de errores, de pecado, de heridas, aunque también puede estar lleno de éxitos y logros espirituales. Pero ojo, no nos aferremos a eso, porque déjenme advertirles, ambos extremos pueden ser un ancla que evite que nosotros sigamos avanzando en lo que Dios tiene para nosotros. Pero la buena noticia es, mis hermanos, que el nacimiento de Jesús vino precisamente a anunciar eso, algo nuevo que Dios había hecho y que el pasado ya no tiene ningún poder sobre nuestras decisiones. El pasado ya no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Lo segundo es que Pablo, luego de soltar el pasado, se proyecta hacia adelante y dice, extendiéndome a lo que está delante. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando él vivía, los eventos atléticos eran reales y de hecho existían los Juegos de Corinto que Pablo utiliza como metáfora para la vida cristiana y la compara con una carrera de resistencia en la que cada uno de los creyentes debe correr disciplinadamente hacia la meta eterna, esforzándose por una corona incorruptible en lugar de una corona terrenal perecedera. Algunos religiosos creen que al final de su carrera les van a decir, tranquilo, lo importante no es ganar, lo importante es participar. Y mis hermanos, eso no va a pasar. El incentivo aquí es correr y correr para ganar. Y para ganar hay que correr con disciplina, hay que correr en el carril correcto, no equivocarnos, dejando atrás los pecados, el lastre de las culpas, perseverando hasta el final como Pablo lo hizo en su tiempo, esperando alcanzar la corona de justicia. La imagen que Pablo nos presenta acá es la imagen de un corredor que se inclina, que se estira con todo su cuerpo para alcanzar la meta. Es un corredor que no se distrae, que está enfocado, que no corre a medias. Corre con expectativas, con deseo, con la mirada fija en la meta. Así es la vida cristiana, mis hermanos. Cuando entendemos el alcance del nacimiento de Cristo, vivimos orientados hacia el cumplimiento de ese plan que Dios está desarrollando en nuestra vida. No solamente vivimos agradecidos por lo que ya hizo por nosotros o en nosotros en el pasado. Pablo termina estos dos versículos afirmando: prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este es el motor precisamente de su perseverancia. Hay una meta clara, hay un propósito glorioso. Y esto, mis hermanos, es lo mismo que debe movernos a nosotros también. No es un reconocimiento humano, no es una recompensa perecedera ni temporal. Es el llamamiento supremo de Dios, es una invitación divina que comenzó cuando Cristo llegó a nuestro corazón y que se consumará cuando estemos viviendo eternamente con Él. Ese llamamiento empezó allá en Belén cuando Dios se hizo hombre y sigue resonando hoy día en el corazón de cada uno de los que caminamos paso a paso con Cristo. El pasaje que leímos inicialmente, Lucas y la Navidad, nos recuerda que Dios dio el primer paso hacia nosotros. Filipenses 3 nos está recordando que ahora nos toca a nosotros movernos hacia Él, con la mirada firme, con el corazón decidido, con esperanza puesta en el premio eterno que nos espera en Cristo.
versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Abro aquí un paréntesis. Algunos comentaristas sugieren que cuando Pablo se refiere a los que somos perfectos, se está refiriendo a aquellos creyentes maduros que piensan igual que él. O bien que esté utilizando esta expresión, perfectos, de una manera sarcástica para aludir a aquellos judaizantes quienes estaban convencidos de que ellos ya habían alcanzado la perfección. Como quiera que sea, Pablo le dice a los filipenses que la vida cristiana es una vida en desarrollo, es un proceso en marcha, no comienza con la perfección y tampoco se sustenta con el orgullo espiritual. Comienza cuando Cristo nos alcanza y se desarrolla mientras nosotros avanzamos hacia aquello que Él ya determinó para cada uno de nosotros. El crecimiento espiritual no depende de cuánto tiempo nosotros llevamos en la fe cristiana, sino hacia dónde estamos caminando. No es la velocidad la que define la madurez cristiana, sino el enfoque en la meta correcta. Cierro el paréntesis. Estos últimos dos versículos, en los versículos 15 y 16, pareciera ser como que Pablo está cambiando de tema, pero no es así. Más bien lo que está haciendo es sellar todo de lo que ha venido hablando. Pablo está diciendo que los maduros no son aquellos que creen que ya llegaron, sino aquellos que están conscientes en que todavía están en el camino, que todavía les hace falta un trecho que recorrer. La verdadera madurez se reconoce en la mente sencilla, que está dispuesta, que está enfocada y que está atenta a que sea enseñada. Y si otra cosa sentís, dice Pablo, también os lo revelará Dios. Estas dos frases nos permiten tener la confianza de que la obra continua de Dios seguirá guiándonos, seguirá moviéndose en nuestra vida y seguirá llevándonos al punto al que Él quiere llevarnos. Esta afirmación nos recuerda que Dios se reveló en un niño en aquella noche en Belén, pero que sigue revelándose en el corazón de cada uno de los que seguimos al Señor. Pablo concluye con una exhortación muy práctica. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La Nueva Versión de las Américas lo dice de una manera un poco más comprensible. Dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Es un hecho, mis hermanos, que no todos estamos en el mismo punto del camino. Algunos vamos más adelante, otros vamos detrás. Ahora, lo importante acá es que todos debemos caminar en la misma dirección. La unidad cristiana no exige una uniformidad en las experiencias que nosotros podamos tener, sino fidelidad en el mismo evangelio, en el evangelio de Cristo Jesús. Por eso, la palabra nos llama a vivir coherentemente con la luz que ya hemos recibido, sin retroceder, sin dividirnos, sin perder el enfoque. El Señor Jesús nació para indicar una obra que sigue creciendo, expandiéndose y transformando vidas. Su nacimiento, mis hermanos, no es simplemente un hito que quedó marcado en la historia, sino el inicio de una historia de transformación en la vida de cada cristiano. La pregunta de la noche. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué para nosotros
en este pasaje de de Filipenses 3. La invitación a Centro Bíblico El Camino, mis hermanos, es vivir una fe madura, unida y perseverante, consciente de que Dios sigue obrando, de que Dios nos sigue llevando y nos sigue conduciendo hacia la plenitud que hemos de vivir en un futuro con Él. ¿Qué toca entonces qué hacer ahora? Yo diría que lo que toca qué hacer ahora, en este momento, es hacer una pausa honesta. No para mirar hacia afuera y meditar en lo que la Navidad significa para el mundo, sino mirar para adentro, hacer una mirada introspectiva y meditar en lo que la Navidad significa para mí. Es importante, mis hermanos, tener presente que el nacimiento de Jesús no se quedó olvidado en el tiempo y en la distancia, y que solo es un recuerdo que reavivamos cada diciembre, cada año. Aquel bebé en el pesebre entró en su vida, entró en nuestras vidas, entró en nuestra historia, nos alcanzó y puso en marcha una obra de redención que sigue perfeccionando y que se sigue desarrollando. Surge una pregunta para mí inevitable y que todos deberíamos estar obligados a hacernos en esta noche. ¿En qué punto del camino estamos hoy? No se trata de compararnos unos con otros, no se trata de aparentar una madurez que en realidad no tenemos. La palabra de Dios nos enseña que la fe auténtica se vive con humildad, con enfoque y con una determinación de seguir adelante. Quizás esta noche algunos vengan cansados, algunos vengan desmotivados. Quizás otros se sientan conformes, cómodos incluso, pero el llamado sigue siendo el mismo. Prosigue, no te detengas, no retrocedas. Y mis hermanos, yo les ruego esta noche, no pierdan de vista la meta, no pierdan el enfoque. Quiero pedirles, por favor, que cierren sus ojos ahí donde están. Que inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Que no miren a los lados, no miren para atrás, no miren para adelante. Miren hacia adentro, miren su corazón. La invitación es concreta y personal. Así que tomémonos un momento para identificar qué cosas necesitamos dejar atrás. Tal vez es un error que seguimos cargando aun cuando el Señor Jesús ya lo perdonó. Quizás es una herida que hemos permitido que nos maneje, que nos manipule y que nos haga tomar decisiones que no debiéramos tomar. O tal vez es un logro pasado que nos sigue anclando porque nos ha hecho sentirnos orgullosos de eso y no nos permite avanzar. Pero también mi invitación es a que usted se pregunte, ¿hacia dónde me estoy extendiendo hoy? ¿En qué dirección estoy corriendo? ¿Qué refleja que sigo corriendo la carrera, que todavía estoy en la jugada? Puede ser reconciliarnos con alguien, retomar una disciplina espiritual, decidir empezar a servir en aquello que antes no quisimos hacer. O quizás simplemente es poner de nuevo nuestra mirada en Cristo. Como congregación, mis hermanos, el llamado es a caminar juntos. No estamos en el mismo punto, sí, pero sí somos llamados a avanzar en la misma dirección. Señor, te doy gracias esta noche por la congregación de Centro Bíblico El Camino, por esta parte de tu iglesia que está acá reunida conmemorando el nacimiento de tu Hijo bendito allá en Belén en un pesebre y no disfrutando de los placeres del mundo allá afuera. Te doy gracias, Padre Santo, porque si están aquí es porque te están buscando, es porque tienen su vista
en la meta, que es lo que el Señor nos ha preparado. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor de los cielos, que tú hables a su corazón, ahora, mañana y siempre, y que permitas, Padre bendito, que ellos vivan enfocados, que vivamos enfocados, que vivamos de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos alcanzaste primero. Hoy te pedimos que nos des la sabiduría, que nos des el temple, que nos des la perseverancia y la tenacidad para ahora nosotros avanzar hacia ti, para llegar al punto al que tú quieres llevarnos, Señor. En tus manos encomiendo a la congregación de Centro Bíblico El Camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta noche, más que desearles feliz Navidad, de todo corazón mi deseo es que al salir de este lugar, usted no solamente recuerde la Navidad, no solamente recuerde el camino que el Señor Jesús nos ha trazado, sino que tratemos y recordemos que debemos seguirle también. Aún no hemos llegado, mis hermanos, pero seguimos adelante, confiando en aquel que es fiel y que nos llevará hasta la consumación del hombre perfecto. Amén, hermanos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.